Eh, ok, ya estamos comenzando a grabar. Francés, ¿me escucha? ¿Francés? Bien. Bueno, buenos días a quienes nos acompañan. Saludamos en especial a Daniel Cárcamo, que se acaba de sumar, que es acá de la Universidad Austral de Chile. Es cultor cultiva la cultura a través de ejecución de la guitarra y el canto. Y bueno, yo quisiera hacer una breve introducción a propósito de lo que es la tarea que arranca hoy y que de alguna manera es la alianza, la primera acto de la alianza entre Conversaciones del Extremo Sur y el ABDIS, que vamos a estar acompañando durante este año hasta no es que se vaya a acabar, pero que tiene como meta la reflexión en torno al tema de la universidad a la luz de tres grandes ejes que hemos acordado, que es la universidad y la juventud, universidad territorio, universidad y comunidad. Y ya estaremos difundiendo con su debido tiempo cuando se estarán dando esas charlas y la modalidad de esas charlas virtuales para finalmente llegar a la actividad presencial en Ushuaia en octubre del 2023. En esta oportunidad hemos conversado con Miguel Crespo a propósito de un proyecto que él estuvo adelantando en Colombia a propósito de la enseñanza de las bellas artes. Miguel Crespo, como ustedes lo conocen, es doctor, egresado del doctorado en Sistemología Interpretativa en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Actualmente está desempeñándose en actividades de docencia e investigación, además de que está desarrollando un trabajo interesante con respecto al tema de la innovación asociado a la generación de software para la identificación de procesos de evaluación organizacional o diagnóstico organizacional. Total que le damos la bienvenida a Miguel. Las conversaciones usualmente son presentaciones de una persona, toma de 30 a 40 minutos, y después entramos a la fase de preguntas y respuestas. Total, Miguel, que la pantalla y la audiencia es totalmente suya. Muchas gracias a los que nos acompañan. Ya empiezo a compartir mi pantalla. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Ricardo también. Mis saludos al profesor Ramsés y a Daniel. Bueno, voy a contextualizar un poco aquí. Antes de iniciar con la agenda, creo que se me cambió muy pronto la diapositiva, pero yo le decía a Alejandro cuando estábamos pensando qué hacer, que habitualmente en el ABDIS mis participaciones son como del malo, del el pesimista, que piensa que ya lo mejor es cerrar le dicen en Venezuela la Santa María, aquí le decimos la cortina, y irnos a hacer otra cosa porque no hay nada que hacer con respecto a la educación y particularmente con respecto a la educación superior. Pero bueno, mis opiniones, digamos, personales son duras, muy seguramente por las experiencias vividas en términos laborales en las universidades en México, particularmente en las universidades en México, pero eso no significa que yo no crea que puedan pasar cosas importantes o interesantes en términos de educación superior, si se logran conjuntar ciertas circunstancias. Y bueno, por fortuna, el caso del que vamos a hablar el día de hoy es uno de esos en donde yo creo que se reunieron ciertas condiciones para trabajar que derivaron en un proyecto bonito que se está aplicando. Desafortunadamente, pues yo ya no he podido participar, digamos, de manera formal, aunque me entero qué es lo que ocurre y cómo ocurre. Pero bueno, se abrió el espacio, se abrió la posibilidad y entonces
vamos a conversar los siguientes minutos sobre qué fue lo que pasó allá en el Instituto Departamental de Bellas Artes del Valle del Cauca, allá en Colombia. Pues siempre la manera de dar cuenta de lo que pasó por necesidades humanas y posibilidades humanas, deja cosas de fuera, ¿va? Yo intentaré reunir los mayores elementos como para que pues ustedes puedan eh, generarse ahí una imagen de lo que ocurrió y puedan tener un criterio con respecto a eso, pero pues es un proyecto que nos estuvo trabajando un par de años y entonces es como difícil luego recordar siquiera qué fue exactamente lo que pasó y cómo pasó. Pero bueno, más o menos la estructura del día de hoy implicará hablar un poco sobre cuál era la meta que se estableció en el proyecto, cuál fue la ruta que se propuso. Nos concentraremos en el modelo educativo en sí, que es el propósito de la charla, y luego haré unas breves reflexiones al final sobre la experiencia que se vivió. Entonces, empecemos por el principio. Y entonces el tema es que empezaba la contingencia de la pandemia y en el comienzo de la contingencia de la pandemia, Colombia, como otros países, yo creería que todos, la verdad es que no sé si en todos los casos, decidió que pues toda la educación se iba hacia el tema de la virtualización, a aprovechar estos espacios en línea que pues ya, yo digo que ya no era una tendencia, sino ya ahí había una generalización de cosas que estaban ocurriendo en términos de la educación a través de los medios tecnológicos, de las tecnologías de la información. Y entonces yo había tenido 5 años antes un tesista de la UNAV, de la Autónoma de Bucaramanga, y en Colombia, que trabajó su tesis conmigo sobre educación virtual en música, particularmente en teoría musical. Y el profesor del Instituto de Bellas Artes me contactó y me dijo, oiga, profesor, pues estamos forzados en el instituto a trabajar en términos de virtualizar la educación por lo que dure la pandemia y pues no sabemos cómo. Y entonces yo les comenté, como él hizo su maestría en e-learning, fue a él al que acudieron para preguntarle qué había que hacer, y entonces pues decidieron contactarme. Yo tuve un par de charlas, primero con la persona que estaba responsable del proyecto de virtualización y luego con el que entonces era rector del Instituto de Bellas Artes. Y bueno, el propósito, lo que puntualmente ellos solicitaban era trabajar en unos lineamientos para la virtualización. Esa, digamos, era la solicitud ex profeso de parte del instituto. Yo por asuntos de formación, de mi formación, me rehusé a simplemente trabajar en unos lineamientos, sobre todo desde el concepto que ellos tenían de trabajar esos lineamientos. Es decir, que la idea en principio era hacer como un gran resumen de lo que pide el Ministerio de Educación en Colombia en términos de la educación online y de lo que ha trabajado algunos organismos internacionales, particularmente la UNESCO, en términos de eso. Y bueno, porque bueno, yo les decía que
que no es que estuviera yo en contra de esas líneas, de esos criterios establecidos, pero no necesariamente iban a ser útiles o pertinentes para el Instituto de Bellas Artes y para lo que estaba ocurriendo en ese momento en el Instituto de Bellas Artes del Valle del Cauca. Por lo tanto, les propuse que trabajáramos en una ruta que iniciara en principio en un trabajo de comprensión, de reinterpretación de la misión institucional, que después eso tratara de entender cómo se vinculaba o cómo se aterrizaba en el modelo pedagógico que se estaba siguiendo en el instituto, para finalmente aterrizar el tema en los lineamientos y de esa manera ver que lo que se iba a establecer como directrices para la virtualización en realidad fuera útil y pertinente para el instituto. Lo que en el trayecto descubrimos, y esto empezó a ocurrir a partir de conversaciones ya no solo con la persona responsable del proyecto de virtualización y con el rector, sino ya con los decanos y un grupo de docentes, fue que en realidad no había como claridad con respecto a cuál era el modelo pedagógico, el modelo educativo del instituto. Y entonces, pues mi postura era que no podíamos llegar a unos lineamientos que no partieran por lo menos de tener un esbozo de cómo era el modelo de enseñanza en el instituto. Y bueno, finalmente se acordó que entonces el énfasis del trabajo iba a estar en el desarrollo del modelo y luego de ahí derivaríamos los lineamientos. Los lineamientos efectivamente se realizaron y se entregaron, pero ese no es motivo de la conversación del día de hoy, porque finalmente eso siento que son particularidades muy específicas para esa situación que además cambió del instituto. Hubo incluso un cambio de rectoría y de equipo directivo y cambió la circunstancia de la urgencia de la virtualización, pero lo que permaneció finalmente en el trabajo y en el ánimo de la institución, y además lo que yo creo que es importante trabajar, es la situación de este modelo. Entonces, en eso vamos a enfocarnos. No vamos a llegar hasta la parte de los lineamientos de virtualización. Bueno, entonces vamos a platicar del modelo, pero para poder platicar del modelo es importante entonces sí atender un poquito el asunto de la misión. Mi postura no solamente con respecto a lo que ocurre en el Instituto de Bellas Artes, sino en general a este asunto de el trabajo casi por receta, de primero construir ahí unos principios y después de ahí derivar procedimientos o acciones para las instituciones, es que eso se hace por acto reflejo, pero en realidad la misión, la visión y todas las cosas que se declaran terminan siendo un letrero ahí que dice algo que pocos entienden y muchos menos ponen o intentan poner en práctica. Entonces, la idea era que en el caso del instituto eso no ocurriera así, pero además porque en las conversaciones estas que tuve con el grupo de directivos y de docentes del instituto, les decía yo, en su misión tienen de alguna manera encapsulado un modelo pedagógico. Entonces, si vamos a trabajar en ese modelo pedagógico, pues es mejor que sea uno
que surge directamente de la misión, porque de esa manera, si logramos derivar acciones concretas del modelo, de esa manera estamos haciendo que la misión se viva. Y bueno, la parte más, la misión es mucho más larga de lo que está allí, pero la parte central a partir de la cual estuvimos trabajando tenía que ver con esto de educar para la vida a través de las artes, lo cual determina un papel de las artes. Podría estar el asunto de aquí enseñamos bellas artes y la vida no nos importa. Pero el tema resulta, por fortuna, porque además es muy simpático cómo se pierde en las instituciones el recuerdo de cómo fue que se llegó a una misión, cómo fue que llegaron a decir, sí, esto es lo que hay que poner en el letrero. Pero por fortuna, pues estaba establecido en esos términos, hay que educar para la vida a través de las artes y sus disciplinas. Y sentado ese propósito, lo que se dibuja allí es un perfil de egreso general del instituto, es decir, quienes estudien en el instituto, pues deben de ser humanos integrales, autónomos, participativos, creativos y comprometidos con la construcción y transformación de los procesos culturales de la región y del país, y todo eso que está expresado allí, decía yo, es la semilla de un perfil de egreso. Obviamente cuando trazamos un perfil de egreso también estamos trabajando de manera simultánea, más intuitivo, un perfil de ingreso. Tiene que ser alguien que no tiene desarrollado por lo menos completamente eso que estamos esperando que ocurra en el perfil de egreso, pero que tenga el potencial de desarrollarlo. Y además estamos hablando ahí o encapsulando también de cómo tendría que ser un perfil docente y un perfil de lo que tendría que ocurrir en términos educativos en el instituto. Y entonces, tomando como base esto de la misión y a través de una serie de conversaciones que se siguieron allí, teníamos una por semana, entonces fue que establecimos el modelo que va a continuación, y me voy a ir más despacito, va a ir más fragmentadito. Entonces, tomamos una analogía y esa analogía nos dedicamos a cultivarla hasta donde dio el proceso de trabajo que decidimos que ya estaba bien esbozado el modelo educativo y que ya íbamos a ponernos a trabajar en los lineamientos. Esa analogía se dibuja como un cuadrante, el cuadrante positivo de los ejes cartesianos. Y en el eje de las X, el eje horizontal, entonces planteamos que lo que ocurría allí o lo que marcaba allí era un proceso de contextualización, de comprensión del contexto, compuesto por tres grandes elementos: el escenario histórico-cultural, todo el tema de la estética y la semiótica en términos más interpretativos, hermenéuticos, y las temáticas y problemáticas que estaban en el escenario, en el contexto particular de esto, toda expresión artística o práctica artística desarrollada en un momento determinado. Y en el eje de las Y,
estaba el tema de la disciplina artística en particular, formado por las técnicas, destrezas y habilidades que tendría que tener aquel que, o idealmente tener aquel que desarrolla una disciplina artística, las metodologías y estrategias involucradas a esas técnicas y destrezas, y además teorías, conceptos y referentes históricos desarrollados con ese eje de la disciplina artística concreta. Y entonces, en esa analogía de lo que ocurre en términos, o lo que debería ocurrir en términos de la educación de las bellas artes, empezamos a hablar de que todo se trataba de adentrarse en ese eje positivo, en ese cuadrante, perdón, positivo, que el esfuerzo era cada vez ir más adentro de ese cuadrante, pero en ese espacio abierto en donde no es posible determinar con precisión el destino final o el producto final de lo que allí iba a surgir. Es decir, un concepto muy importante que se estableció para el proyecto era el asunto de la apertura. Y entonces, lo que no queremos que pase, a lo que se le debe cerrar el paso es, en un principio y dicho de manera muy burda y básica, que nos vayamos a lo negativo, a los cuadrantes en donde se consideran algún factor negativo. Lo que necesitamos es ir avanzando dentro de ese cuadrante del positivo, en las diferentes posibilidades de eso. Es decir, se marca un rumbo, pero nada más se marca un rumbo. Cabe decir aquí que esto era importante porque, como está ocurriendo con muchas de las instituciones de educación superior, las restricciones para el ingreso de los estudiantes son cada vez menores, si no es que en este caso nulas. Y eso era parte de la generación de un conflicto interno dentro del Instituto de Bellas Artes, que hay que decir que además su historia pasa de ser un conservatorio a ser el Instituto de Bellas Artes y convertirse en una universidad de las artes, porque pues antes se requería para el ingreso de los estudiantes unos niveles de exigencia previos de desarrollo, particularmente disciplinar, muy extremos, digamos, había mucha exigencia para entrar y quien no tenía esos desarrollos no podía ingresar al instituto, pero ahora pasaron a una situación muy acompañada de todo el discurso de la no discriminación y de el respeto a los derechos humanos y a las voluntades, y etcétera, en donde la política, que en realidad esconde un asunto presupuestal, es adelante quien quiera que sea que diga que quiere estudiar Bellas Artes, porque si no tenemos que cerrar esto, porque no recibimos la plata que necesitamos para poder trabajar. Entonces, en ese escenario, pues bueno, el tema era, vamos a estar abiertos a que vamos a iniciar con la apertura para ver qué es lo que va a ocurrir en términos de marcar un rumbo. Esto, además, implicaba desarrollar cuál iba a ser conceptualmente el impulso que iba a irnos a introducir en el cuadrante del positivo. Y ese impulso lo iban a dar básicamente tres conceptos. Un primer concepto que
mis queridos docentes de sistemología conocen muy bien, que es la idea de práctica derivada de McIntyre, y el otro que también está allí vinculado, estrechamente vinculado, que tiene que ver con el sentido del arte, y otro concepto que es el de comprensión, que aquí en la gráfica aparece con los términos de amplitud y de profundidad. La idea de la amplitud implica, para no decirlo en términos de sigo siendo individual y sigo siendo colectivo, pero implica básicamente la cantidad de seres existentes que cuya existencia soy consciente. Por ejemplo, si mi afán es estudiar música, la cantidad de géneros musicales que yo conozco o reconozco que soy capaz de distinguir como existentes. Y en términos de profundidad implica mi capacidad para comprender las lógicas profundas que están detrás de eso. Por eso las palabras quedan colocadas cerca de cada uno de los ejes. Y entonces esto es el impulso para irse adentrando. ¿Qué quiere decir? Que entre más entro en el terreno de la práctica y voy ganando entendimiento sobre el sentido del arte que desarrollo, que ese sentido está marcado no solo por mi destreza o por mi dominio disciplinar, sino porque voy comprendiendo el contexto en donde se da ese dominio disciplinar, pues voy adentrándome en el sentido de lo profundo. Ahora, hay que decir que en el terreno de esta apertura puede haber alumnos o puede haber estudiantes que su avance esté mucho más pegado al terreno de la disciplina. Es decir, que su comprensión del contexto no sea amplia, digamos, no crezca demasiado durante el proceso. Pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, que puede ocurrir que alguien que se metió a estudiar piano, que está interesado en el instrumento piano, pues en el camino descubra que su posibilidad de desarrollo de la disciplina, su técnica para tocar piano no le alcanza, pero eso tampoco es tan malo si va creciendo en el tema de entender y de ayudar a construir una mejor comprensión del contexto en el que el instrumento piano y la práctica de tocar piano tiene sentido. Aquí el asunto además implicaba siempre un trabajo tanto centrado en lo individual como centrado en el asunto colectivo de los practicantes de cada una de las artes que se enseñan en el Instituto Departamental de Bellas Artes. Sí. Entonces, la idea allí en términos de continuar con la analogía de este adentramiento en lo positivo, implicaba pues la identificación de cada individuo, y aquí hago la aclaración, no solo los estudiantes, sino también los docentes, en términos de cuál es su posición o su ubicación dentro del cuadrante. Decíamos, la posición no puede ser 0-0, porque ese es el nacimiento, eso es cuando el individuo nace, y a partir de allí, pues empezará de una u otra manera a tener adentramiento, pero sí era muy importante, o es una tarea muy importante institucional, ubicar, ya que ya que pertenece como estudiante o como docente a el instituto, identificar si su posición, por ejemplo, se encuentra más cercana o avanzada al eje disciplinar, o si se encuentra más cercana al eje de lo contextual, y a partir de ahí trazar rutas de crecimiento, de adentramiento en ese cuadrante
de lo positivo, que no solamente incluya a los estudiantes, sino que incluya a los docentes. Es decir, que todos tienen que estar en esta tarea de irse adentrando en basados en esta idea de McIntyre de la práctica, de entender al maestro como un aprendiz aventajado, pero que no deja de ser aprendiz en la construcción. Y entonces, bueno, aquí sí poniendo el asunto de que en algún momento, pues, la mayor parte de los estudiantes van a dejar el instituto y tomarán su rumbo, pero de que pueda haber una conciencia, una reflexión con respecto a cómo fueron esos avances y por qué rutas o por qué caminos se siguió. Entonces, ya establecido el modelo que además se está usando con dicen los colombianos, matacho, que está ahí en esa gráfica, en esta diapositiva, fue que se empezó a desarrollar, se empezaron a desarrollar ahora sí los lineamientos para la virtualización, de los que no vamos a hablar el día de hoy, pero esto quedó establecido como la dinámica que expresa una enseñanza para la vida a través de las artes, que incluye cosas que, por ejemplo, antes estaban restringidas en el instituto, que implica, por ejemplo, que el estudiante o los estudiantes con sus docentes puedan determinar o elegir que alguien no solamente esté o esté forzado solamente a estudiar lo propio de su disciplina, sino que pueda conocer también, si quiere estudiar otras, con otros grupos que están desarrollando otras de las disciplinas, siempre y cuando se pueda justificar como un acto de adentramiento a en ese cuadrante positivo de su desarrollo profesional en términos y de vida en términos del arte. Entonces, hay que resaltar aquí, en términos del papel de estudiantes y docentes, que la tarea principal será primero comprender el rumbo. Eso implicará entender en dónde se encuentran en ese cuadrante y cuáles son sus posibilidades reales de adentramiento, es decir, que tienen que elegir entre los posibles destinos reales. Pues si yo estoy demasiado lejos del eje de la disciplina, me va a costar mucho trabajo terminar en el estado ideal del eje de la disciplina, pero puedo tener ciertos progresos. ¿Cuáles son esos ciertos progresos que sí realmente puedo tener, digamos, como para irme colocando un poco más al centro del cuadrante positivo? El tema de identificar dificultades y riesgos tanto para el individuo como para el conjunto de individuos, es decir, de ir generando un proceso muy reflexivo de la formación, que no solamente tenga que ver con la transmisión de conocimientos o de técnicas o de habilidades, sino que constantemente esté recurriendo al tema de qué me está pasando como individuo en la medida en que voy adentrándome en el proceso de conocimiento de las artes, de mutuo acompañamiento, obviamente ese acompañamiento liderado por el docente, en tanto aprendiz más aventajado y que conoce, ha visto a gente anteriormente adentrarse allí y él mismo se ha adentrado allí.
Y finalmente, la disponibilidad para orientarse y reorientarse, para en momentos determinados decir es que eso ya no me da por ahí, entonces tengo que reorientar mi camino y no pasa nada malo, ¿va? Siempre y cuando eso implique o encontrar otros rumbos, otras posibilidades para el crecimiento allí dentro de el cuadrante. Entonces, bueno, para terminar, aquí el asunto de las reflexiones que a mí me deja todo este ejercicio, primero pues tiene que ver que tuve la fortuna de encontrarme con un grupo con una gran disposición para comprender. Que no, a pesar de ser algunos profesores ya con mucho recorrido en su enseñanza, en su arte en particular, tenían la apertura para dialogar con respecto a qué es lo que estaba pasando en general en términos educativos y a entender que, que había que hacer cosas diferentes y eso abría la posibilidad para crear. Un asunto con el que estuvimos hablando mucho es que cómo el docente de arte no debe de dejar de ser artista. Y no debe de dejar de considerar la enseñanza en artes un arte. Y entonces que eso implica pues no hacer lo mismo que se ha venido haciendo todo el tiempo con todo el mundo, porque pues eso precisamente es lo que podría estar detrás del discurso de solo los que tengan estas habilidades particularísimas pueden ingresar a este asunto del desarrollo, porque este es el único camino que sabemos. Y bueno, hay otras posibilidades y si bien uno puede renegar de que sean los asuntos presupuestales los que van determinando esto, pues también hay la posibilidad de ver que allí hay algo que puede ocasionar cosas buenas y entonces que eso nos abra la disposición para volver a aprender es muy interesante, pero parte del ejercicio los hizo descubrir que no se hablan entre ellos. Los de música con los de música, los de teatro con los de teatro, los de baile con los de baile, y no conversan entre ellos sobre lo que está ocurriendo y no aprenden de ellos entre ellos mismos. No participan de sus enseñanzas. Y entonces, bueno, el proceso ayudó para que se escucharan entre ellos y para que de repente descubrieran que pueden aprender cosas de los otros. Para mí fue sumamente enriquecedor el proceso y me enseñó otras muchas cosas con respecto a las artes y particularmente a cómo en Colombia se viven ciertos procesos, bueno, porque yo no he puesto mucho el énfasis ahí, pero para ellos el tema de la construcción de los regionales es sumamente importante. Para los mexicanos como que eso ya está dado, como que los del norte somos los del norte y los del sur son los del sur y cada quien se arregla a su manera. Es algo ya resuelto, pero en Colombia hay una preocupación muy interesante con respecto al tema ese del desarrollo regional. Y bueno, hasta allí dar cuenta de lo que se vivió en ese proceso de Bellas Artes y pues quiero agradecerles su atención y seguramente la conversación que tendremos. Muchísimas gracias, Miguel. No hay Bueno, abrimos el espacio para las preguntas y demás detalles que quieran comentar. Con la señal de costumbre, si lo desean. No somos muchos, total que podemos
entrar de viva voz quien quiera comenzar a intervenir. Yo tengo una primera pregunta que es, ¿qué quiere decir bellas artes? Porque me da la impresión de que el título ya es tautológico. Sí. Eso es así, ¿va? El modelo quedó porque, bueno, porque el instituto se llama así. Pero la realidad es que nosotros, y creo que en el cuento se oyó que casi decimos que para la enseñanza de las artes en general, ¿va? Y dejamos de usar el titulito de bellas, porque, bueno, arte es arte. Ya. Es que la pregunta la hago porque yo creo que hay un asunto ahí que es fundamental, ¿no? Pensando en la enseñanza de las artes. Y es uno, ¿qué significa la experiencia del arte? Y dos, ¿cómo propiciar la intencionalidad hacia la experiencia del arte en una persona? Es decir, se le quiere enseñar arte a una persona y para que pueda abrirse la experiencia del arte, tiene que la persona dirigirse, inclinarse hacia esa experiencia del arte. Y eso probablemente creo que es válido en cualquier disciplina. Por ejemplo, en medicina, una persona que se inclina hacia la experiencia de la medicina está pendiente de los síntomas, de las enfermedades, de los problemas de salud que tienen otros. Ve caminando una persona y ve que esa persona tiene un cierto modo de caminar que revela tal cosa. O le mira la cara y le mira los ojos tienen una cierta característica y la cara tiene una cierta característica, y entonces está viendo, está tratando de ver la posibilidad de la enfermedad. Asimismo, uno podría decir, por ejemplo, en psicología, se tendría que tener una inclinación hacia el hecho psicológico. ¿Qué le pasa ahí adentro? ¿Por qué esa cara de dónde viene esa cara de tristeza? ¿A qué se debe eso? Bueno, en el arte, tal vez aún más que en otras disciplinas, yo creo que es fundamental el poder pensar qué implica la experiencia del arte y cuál es la inclinación que hay que enseñar para la experiencia del arte. Y en relación con la experiencia del arte, yo creo que el arte tiene una condición que se da solamente en el momento vivo del arte. Y con esto quiero decir en el momento de creación del arte y en el momento de disfrute del arte. Y en el disfrute del arte, pues hay necesariamente, a mi modo de ver, una belleza, hay un acercamiento a lo bello. Y por eso es que digo, bellas artes me parece tautológico. Hay un acercamiento a lo bello porque es una experiencia emocional vinculado con lo bello. Yo diría, para agregarle un pedacito más, que ese acercamiento de lo bello es una búsqueda de sentido, un acercamiento al sentido de que está íntimamente vinculado con esa experiencia emocional, con ese embargarse en lo bello. Mientras eso no ocurra, yo tengo la impresión de que no se puede enseñar arte, ¿no? Así como en general creo que no se puede enseñar una disciplina porque resbala, pues, la enseñanza de la disciplina. Ese era el comentario que tenía. Sí, totalmente de acuerdo. Ahí fue muy interesante porque precisamente el gran peligro en la tarea de generar lineamientos para la enseñanza en línea es que esos lineamientos están procurados desde la estandarización o desde la búsqueda de estandarizar cosas. Y la búsqueda de estandarizar cosas precisamente enfría
esa posibilidad del disfrute. Le pone una barrera a la posibilidad del disfrute porque lo que tiene que ocurrir de cierta manera, que además generalmente abandonan lo sustantivo para irse a lo adjetivo, porque generalmente la mirada del que está estandarizando es externa al tema de la práctica y solamente estandariza lo que puede contar. Por ejemplo, el número de minutos que tiene que durar algo, porque yo lo digo porque es lo que yo puedo, sobre lo que sí puedo dar cuenta, porque sobre la experiencia estética no puedo dar cuenta y eso no lo puedo estandarizar. Y entonces el gran peligro era precisamente matar la experiencia estética a partir de generar simplemente estándares para que utilizaran la plataforma tecnológica de cierta manera y no de otra. Y entonces, bueno, había que proteger el espacio para la recreación, para el disfrute, para que el artista pueda ser artista. Yo voy a a aprovechar. mí- Ajá, adelante, José. no, que iba a decir que me parece que el asunto de la distancia virtual efectivamente causa un cierto problema, pero me parece que aún en la distancia virtual se puede tratar de inducir esa experiencia. Pero a mi modo de ver, habría que ir ahí precisamente, ¿no? Para comenzar. Luego de ahí en adelante, pues se va trazando un camino vinculado con una práctica, como decías tú. Pero el arranque fundamental, que es la inducción de esa experiencia, creo que se puede hacer a distancia, aunque efectivamente yo creo que es muy importante la cercanía, la relación social en ese asunto. Sí, yo iba a comentar que tenemos por suerte a dos personas que han estado trabajando el tema de enseñar música, en este caso particular, como participantes en el seminario hoy, en la conversación de hoy, y quisiera invitar a Daniel o a Araceli, si pudieran comentarnos un poquito la experiencia que tuvieron, porque les tocó trabajar virtualmente, ¿no? Daniel trabajó, creo que Hola, buenas. incluso parte de danza, ¿no es cierto? Baile. Hola, buenas tardes, gusto en saludarles. La verdad es que para mí esto es novedoso, como muchas cosas que han ido ocurriendo ya con este nuevo año, así que nada, contento de estar de estar frente a tantas eminencias, digamos, del arte y de la educación en general. Sí, a mí me tocó justamente estar en una escuela de verano recientemente, un día estuve trabajando en el sector de Calbuco, la comuna de Puerto Montt, aquí en Chile, al sur, ¿no es cierto? Y la verdad es que uno siempre, en estas escuelas de verano, siempre busca espacios que tienen que ver un poquito con el cómo tú llegas, digamos, a niños, a niñas de poca edad, medianas edad, estamos hablando de 10 años, 12 años. Y en todas las circunstancias uno va recogiendo experiencias, digamos, en ese sentido. Incluso cuando hay niños, digamos, por así decirlo, con discapacidades, ¿cómo llegas a esa situación? ¿Cómo enfrentas esa experiencia? Fue bastante provechoso por mi parte. Había participado mucho en algunas escuelas de verano, pero en otras circunstancias, no desde la universidad. Creo que la experiencia ahí en ese sentido te van enriqueciendo cada vez más, vas conociendo otras formas, digamos, de adquirir este conocimiento de la música, la danza, el folclore en general. Pero perdón, Daniel, yo comentaba la experiencia virtual de ustedes, de la enseñanza virtual. Wow, Porque, o bueno, sea, ese salto y cómo ese salto está influenciado por lo que señalaba Miguel y Rancés, de que probablemente hace falta una especie de que la experiencia artística no, ¿cómo se enseña virtualmente? Eso. Ahí está claro, Araceli moviendo entiendo. los dedos.
Ok. A ver, No, fue pero, complicado, sobre todo en el caso para la enseñanza de la música, porque las plataformas definitivamente no permitían ninguna, a pesar de los avances tecnológicos apurados de la pandemia, no permitían que la relación de escucharse estuviera ahí. O sea, tocar simultáneamente a través de la plataforma Zoom no se puede, de ninguna, porque obviamente ya anula uno, coloca otro. Entonces, eso implicaba que la búsqueda de la excelencia, que está planteada en la idea de práctica, ya ahí uno tiene que irla adaptando a una excelencia que viene desde la tecnología. Es decir, afinación, muchos elementos que de repente técnicamente se buscan, hay que, digamos que el alumno o el estudiante va a tuvo que irlo solucionando él solito desde su lado, con algunas cosas que uno podía irles planteando de este lado, ¿no? o Además sea, de eso. tú dirías que ahí había un problema de que era más bien un aprendizaje técnico y hasta ahí, no más. No, bueno, y también digamos que la comprensión en el caso de la música, de ideas musicales, se hacía complejo. ¿Por qué? Porque en la clase presencial estamos acostumbrados a que cuando estamos con estudiantes, entonces decimos, vamos a tocarlo de esta manera. Y todo está en función de escuchémonos en el caso de la música. Escuchemos cómo suena. Entonces lo toca el estudiante, lo toca el maestro, lo tocamos todos y hay una media allí para hacerlo. En la relación virtual eso no era posible. No era posible en el momento, había que hacerlo a destiempo. Es decir, después de la clase uno podía enviarles un video y decirle, escuchen esto, traten de identificar estas cositas aquí y en la próxima tal vez, o tú me envías un video tratando de capturar eso que está allí. Entonces la relación que se establece en comunidad, en el espacio físico, a través de la virtualidad, hubo que replanteárselo completamente. En el caso particular de la música. Y creo que en el caso particular de la danza, el profe Daniel puede explicarles que el espacio físico también era determinante para eso, pero él les contará su experiencia en contados segundos. Sí, para mí el tema de la danza fue, sí, ahora caigo, lo que pasa es que estaba pensando en otra situación de los ustedes. Desde la danza, súper complejo porque las casas donde viven los alumnos no están acondicionadas, digamos, para tener un espacio para danzar de partida. De hecho, la experiencia que viví fue que habían alumnos que bailaban encima de la cama, se movían. En otros apartaban una parte de la casa que es la leñera, ¿ya? Y corrían todas las cosas hacia un lado y se hacían el espacio. No sé, en otros tenían que correr, por ejemplo, la mesa del living, ¿te fijas? O si no, en tus dormitorios. Era como buscar justamente este espacio para poder movilizarse dentro de un cuadrado, qué sé yo, de 1 por 1 o de 2 por 2, cuando a lo mucho era demasiado grande la habitación, comprendiendo que las viviendas donde viven cada alumno no son todas iguales, digamos, dependiendo la razón social o la situación social. Entonces, claro, fue súper, súper complejo. Y sumado a eso, obviamente, digamos, a lo que era tratar de visualizar, por así decirlo, un mismo movimiento al compás de una música. Entonces, claro, al final se tornaba que cada uno tenía que grabar de manera individual para después entrar, digamos, a cuadrar, digamos, esta situación. Pero sí, en el contexto de la danza, muy, muy complejo, justamente por el contexto, digamos, de los espacios y lo que corresponde en ese sentido. Muy, muy difícil. Miguel, con Sí, respecto al tema de la comprensión y la práctica, de la experiencia artística, a mí me llama la atención un poquito lo que tú decías de amplitud y profundidad. ¿Qué quieres decir con amplitud en particular? Lo de profundidad uno puede inferirlo, pero amplitud, ¿qué querría decir en particular? Porque entiendo que ahí habían distintas disciplinas también, como distintas subdisciplinas dentro de eso, que uno podría llamar la disciplina de las
las artes, si es que el término disciplina le cabe además, ¿no? Claro. Ricardo creo que también quiere, de una vez No. tomamos todas y... Ok, perfecto, Ricardo. Adelante. A ver, muy interesante todo lo que estoy oyendo y todos los comentarios y estas cuestiones de las dificultades de lo virtual, que bueno, era parte del juego. Pero quiero volver un poco al principio de lo que expusiste, Miguel. Y es que la misión era formar a una persona, no solo como, digamos, en cuanto a sus posibilidades artísticas. Para eso hay técnicas, hay habilidades, hay metodología, bla, bla, bla. Digamos, es la parte donde, digamos, que el arte se junta con la ciencia. Pero lo que me interesaba era la formación integral y cómo dentro de ese cuadrante positivo-positivo se hacía para generar esa formación. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Esto que voy a empezar respondiendo lo de Ricardo, porque esto me permite comentar lo que antes dijeron Araceli y Daniel. El tema es que la vida es lo que importa y parte del asunto de enseñar para la vida a través de eso que se está aprendiendo, de esa disciplina artística, tiene que ver con algo que ocurre poco, por lo menos en otros ámbitos de la educación, que es hablar sobre los problemas que implica la educación. Es decir, que yo les decía a los profesores, porque en lo que íbamos trabajando todo este proyecto, pues ellos seguían en sus clases, en sus situaciones habituales, y entonces este tipo de cosas, por ejemplo, con respecto a las artes escénicas, la falta de espacios y eso, pues eran de las cosas que se comentaban cotidianamente allí. Que era muy importante que hablaran sobre eso con sus estudiantes, porque la vida de todos modos va a mostrarnos dificultades para lograr aquello que teníamos como propósito lograr, ¿va? Que uno se plantea ciertos planes o ciertos propósitos o ciertas ideas para su vida y también para el ejercicio profesional, se lo plantea bajo ciertos escenarios y resulta que los escenarios van a cambiar y resulta que las condiciones más favorables luego ya no van a estar, ¿verdad? Y entonces uno tiene que conversar sobre eso con los que están aprendiendo. Muchas veces esa dificultad se queda solamente en el docente, en no decir, fíjense que mi trabajo es estamos tratando de hacer esto y no están las condiciones ideales para hacerlo. Y entonces planteémonos que no estamos trabajando en las condiciones ideales como parte del aprendizaje para la vida, porque en la vida les va a pasar muchas veces que tienen que hacer algo y no están las condiciones ideales para hacerlo. Y entonces tenemos que tematizar no solamente los temas académicos, sino tenemos que tematizar lo que está ocurriendo con la enseñanza de esos temas académicos, porque también para ellos es importante. Pero en ese sentido se tienen que identificar como aprendices ambas partes, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo cómo hacer esto con un nuevo medio y eso me lleva al otro asunto, ¿verdad? A no perder la perspectiva de que la tecnología es el medio y no el fin, que ese es el problema de origen cuando se encaró el proyecto, que quienes lo estaban solicitando pedían como fin la tecnología y no como medio para lograr eso que se tiene que lograr. Entonces, parte del impulso era no olvidarnos que esto es un medio, pero además un medio que, si bien limita ciertas experiencias estéticas, abre otras experiencias estéticas distintas. Esta dificultad de no podemos trabajar de manera conjunta porque las plataformas o permiten que hable uno o permite que hable otro, y aunque permitiera la simultaneidad, hay un delay. Esta dificultad que establece,
bueno, nos abre el espacio para probar unas experiencias estéticas que no son las de cuando estamos juntos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a explotar artísticamente esa nueva experiencia que además se va volviendo una experiencia de vida cada vez pues más común, como lo que estamos nosotros viviendo ahorita en este momento? Entonces, el asunto es no cerrar, les decía yo, el espacio de aprendizaje a solamente los temas que están en el temario, sino a lo que estamos viviendo, y como motivo de esto que estamos viviendo, tocar cuando sea pertinente los temas. Y en ese sentido, para responderle a Alejandro, que ese es un asunto como más técnico del modelo, el tema es, yo que soy bastante, me gusta mucho la música, pero me gusta como espectador de la música. Reconozco, por ejemplo, que hay una sección de vientos en una orquesta, pero sería incapaz de identificar, de distinguir cuáles son los vientos, mucho menos lo sé porque alguna vez he agarrado una flauta y alguna vez he agarrado un saxofón, que no es lo mismo soplar en uno que soplar en otro. La amplitud me permitiría por lo menos distinguir qué instrumento es qué instrumento y cómo suena cada instrumento, pero eso no me da más que eso, amplitud. Conozco y distingo más instrumentos de vientos que antes. Pero obviamente la profundidad implica empezar a entender otro tipo de cosas que están sobre la base de la existencia de ese instrumento, ¿va? Pero en principio lo que necesito es por lo menos distinguir en términos de amplitud cuáles son esos instrumentos de la sección de vientos, ¿va? Bueno, ya ahí estoy demostrando una cierta amplitud porque por lo menos sé que las orquestas tienen secciones, ¿va? Alguien que no va, pues verá un montón de gente allí con un instrumento cada quien y no entenderá que eso se organiza de cierta manera, ¿no? Que parte del papel del director es acomodar las secciones. Es decir, que el asunto de irse adentrando implica, es un asunto de primero distinguir y luego comprender eso que distinguimos en términos de profundidad. Y con respecto a las otras disciplinas, es decir, la música mirando Claro. al teatro, a la danza, Por ejemplo, e incluso también a la parte tecnológica, porque ahí hay un elemento también que es bien importante. Es decir, Daniel y Araceli fueron bastante parcos en contar su experiencia, pero en términos de pandemia, por ejemplo, que yo recuerde, no es que le esté haciendo publicidad tampoco, pero ahí hubo el intento por recrearse incluso. Entonces montaron, y eso se hizo casi que viral, no el de ellos, pero sí muchas agrupaciones, orquestas, hicieron sus presentaciones virtuales y todo lo demás para darse eso, para sobrevivir. Incluso ballet. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver un ballet creo que era de Argentina, que bailaban cada quien desde su casa. Y ahí cambia completamente eso, la experiencia estética es otra. Es decir, eso está. Pero ¿cómo se plantea eso ya en términos del modelo, esa amplitud, para efectos de esa amplitud y el tema de la práctica, ¿no? Por eso el asunto de la conversación entre los diferentes representantes de las diferentes disciplinas y de ir encontrando que había dificultades que eran comunes, que había soluciones que podrían servir con adecuaciones para unos o para otros, que había trabajo que podían hacer en conjunto, que eso no se animaban muy frecuentemente a hacerlo. Es decir, que de repente la gente de teatro sí podía trabajar con los de piano, creando nuevas cosas, aprovechando lo que la tecnología les estaba ofreciendo, y ahora después, con o sin la tecnología, ¿va? Porque el tema es que los propósitos, las formas, las experiencias están allí y están allí de manera compartida,
pero la tendencia institucional es a aislar y a separar, ¿va? Y a aislarnos de lo que ocurre en nuestro entorno. Por eso es tan importante el eje de la contextualización, de darnos cuenta en dónde es que yo estoy haciendo mi disciplina. Gracias, Miguel. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Ricardo, levantaste la mano. No. Yo realmente no sé si sería abusador de mi parte simplemente pensar en voz alta lo que es mi inquietud en general en relación con el arte y con la enseñanza del arte. Es simplemente, como repito, pensar en voz alta. No sé si les parece o ya... Esto se llama conversaciones, Rancés, total que, por supuesto, Claro. adelante. Bueno, gracias. Voy a tratar de pensar en varias posibilidades con diferentes artes para mostrar mi ignorancia, lo que no logro comprender en la medida en que voy pasando por esas experiencias de arte. Vamos primero con la poesía o la literatura. Vamos a suponer que leemos un versito, a ver cuál me viene a la mente. El ojo no es ojo porque lo miras, es ojo porque te ve. Ahí se dice algo, así como podría uno haber dicho, parece que va a llover más tarde. Pero allí cuando se dice algo, a diferencia de decir parece que va a llover más tarde, lo que se dice en el primer caso, en el verso, parece tener una especie de resonancia. Hay un sentido obvio y hay como un sentido más profundo o varios sentidos más profundos. Cuando uno oye, el ojo no es ojo porque lo miras, es ojo porque te ve. Uno puede oír eso en una primera instancia como va a llover más tarde, pero lo puedo oír atendiéndolo de una cierta manera y entonces empieza a resonar hacia la profundidad, empieza a tener una especie de sentido que resuena. Ese sentido que resuena, en el caso de la poesía, uno podría tratar de ponerlo en palabras, de pensarlo, no solamente de intuirlo. Es decir, yo oigo el verso, leo el verso e intuyo hay algo más profundo. Pero podría además intentar ponerlo en palabras y entonces allí comienzo a interpretar en palabras eso que estoy viendo, oyendo en el verso. Vamos ahora a una segunda experiencia con otro arte, con el arte pictórico. Hace poco estaba leyendo un texto de Goethe que se llama Las aventuras del joven Werther. El joven Werther aparentemente es un pintor que se va por un tiempo de su país, de Alemania. No es muy claro en cuál país está, aparentemente en Italia. Y está retirado realmente del hecho de pintar. Está viviendo allí. Pero un buen día se sienta en la plaza de un pueblito y observa que hay un niño de unos 4 años que sostiene en sus brazos un bebé de meses y lo está sosteniendo, cuidándolo, apoyado en sus piernas y él está sentado a su vez. Entonces el pintor, Goethe describe en una carta que el pintor envía, describe que a él se le ocurre pintar eso y empieza a describir en palabras cómo lo pintaría. Es decir, el niño y el entorno pueblerino del niño. Bueno, yo puedo imaginar a ese pintor que ve eso y ve algo especial, ve algo que resuena. Tengo en mente lo anterior, ¿no? Está resonando algo, pero ahora es una imagen. Esa imagen resuena y entonces él trata de pintarla. Cuando él trata de pintar eso que está viendo allí, lo está haciendo resonar
Y quien va a contemplar la pintura, probablemente cuando vea la pintura no simplemente vea lo que a una cámara fotográfica se le escapa cuando toma una foto, sino que vea algo que a su vez resuena. Pero ese resonar allí de la pintura, cuando lo tratamos de poner en palabra, está más lejos de la palabra que el verso. Y sin embargo, uno puede intentar colocar en palabras ese resonar, interpretar, hacer la hermenéutica. Ahora, cuando vamos, y aquí aprovecho a Araceli y a Daniel para algo que donde empieza mi mayor inquietud, mi mayor falta de comprensión, la música y la danza. En la música, ¿qué es simplemente más allá del sonido que me gusta? Sí, digamos un sonsonete ahí que me agrada, a una pieza musical que tiene esa resonancia. ¿Qué es esa resonancia? ¿Cómo ir más allá? ¿Cómo poder interpretar? ¿Cómo buscar más sentido en esa resonancia? Que no sea lo que a mí me parece que es una tontería, decir que en esa pieza musical pues están pintando unos pajaritos que están volando de rama en rama, etcétera, porque no va a ser eso. Es otra cosa, y ahí el lenguaje se complica. Ahí se me traba la cosa. Ahora, en la danza es además algo que es doblemente interesante, porque como bien decía Daniel, ahí hay música, hay la visión de la danza, la posibilidad de observar la danza, pero hay también el cuerpo, el movimiento del cuerpo, la relación con el cuerpo de quien danza, que está siguiendo una música y que está tratando de que su cuerpo sea un medio para esa música que a su vez se expone como la obra de arte. Bueno, allí me da la impresión de que hay mucho que pensar. Yo hasta allí llego, no me cuesta pensarlo en ese terreno. Esa es la loquera que quería expresar, y disculpen ustedes que estén estos paños menores aquí diciendo estas cosas. Yo voy a aprovechar de comentar a propósito de la intervención de francés, porque ha resonado un escrito de francés, que es la interpretación de la película del violín rojo, y yo creo que puede dar algunas luces sobre lo que francés está señalando, en particular sobre la idea de resonar, porque recuerdo que ese ha sido un tema de discusión más o menos arduo. No sé si Araceli y Daniel quisieran comentar algo, porque yo creo que la pregunta no es para responderla, la pregunta es para pensar. Digo, la intervención de francés es para eso, digo yo. Para pensar, pero también si me pueden ayudar. Ah, ok, perfecto. A ver, la verdad es que a mí cuando me toca trabajar con los alumnos, y estoy hablando, mi experiencia desde la danza en el folclore viene desde el pre-kinder 4 años al adulto mayor 85, 90 años. Entonces, en mi experiencia en ese sentido, siempre busco la interpretación de una situación de lo que estoy contando. Es como cantar, es como en la música. Uno toma un instrumento y ese instrumento, de cierta manera, lo acompaña a uno o uno acompaña el instrumento. Se dice originalmente que el instrumento siempre acompaña la voz. Pero ahí entiendo que entiendo que tiene que haber una complicidad. En la danza, el cuerpo expresa un estado como como la música, y ahí se produce justamente el cómo yo genero esta interpretación, por así decirlo, con el movimiento, ya sean incluso hasta con las manos. Tuve la experiencia de una sobrina que ella bailaba ballet, y las manos lo decían todo. No era un movimiento completo del cuerpo, sino que las manos lo decían. Entonces, en mi experiencia con respecto a la danza, tiene que ver justamente con eso, cómo mi cuerpo interpreta básicamente, digamos, lo que estoy escuchando. ¿Ya? Independiente de lo que tenga que describir arriba del escenario, todo mi cuerpo es un instrumento de interpretación. Y ahí
va ligado, digamos, lo que es justamente el tema de la música, pero sí, es de alguna manera u otra tengo que interpretar lo que me está diciendo la música o lo que me está diciendo, en este caso, alguna letra de contenido en ese sentido. Sí, desde ahí creo que para mí lo más lógico es justamente es la interpretación del cuerpo, ya sea en un estado de pena, en un estado de alegría, y el rostro obviamente, digamos, acompaña toda esa forma musical o, no sé, o de canto o de música en general, digamos, que se está transmitiendo. A ver, profe Rancés, vamos a ver si entiendo hacia dónde va la cosa, ¿no? Lo que entiendo es que la palabra ayuda un poco ahí, al menos en el caso de la poesía, porque la poesía se sustenta en la palabra. Y quizás llegando a la manifestación pictórica, la palabra me puede ayudar para construir eso que yo quiero hacer resonar o eso que estoy recreando. Es decir, la palabra me abarca hasta allí, pero cuando yo llego a la música, la palabra tal vez no me ayuda a construir una experiencia estética que pueda compartir, tal vez. Eso es más o menos hacia donde va lo que usted nos está mostrando. En el caso de la danza y en el caso de la música, se hace complejo. Utilizar la palabra se queda como pequeña, corta o resulta difícil, ¿cierto? Es por ahí. Sí, hay un asunto de cercanía con la palabra, porque finalmente el sentido se da en el lenguaje. Ajá. Ahora, en la medida en que uno va andando ese trecho, que va, digamos, de la literatura, la poesía, hacia la música. Y yo diría que la música es el extremo para mí más difícil, porque, como dice Daniel, hay por lo menos una capacidad, yo no sé, hay como un resonar de segundo grado con el cuerpo en la interpretación de la música, ¿no? Porque es la interpretación de la música. Imaginemos la música en la mente de quien la está componiendo, supongamos. Llegamos al punto importante. Aquí hay un compositor. Acaba de entrar a la sala que se llama Edgar Herstein. Entonces, tal vez justamente allí, porque hay una diferencia grande entre el intérprete, que en este caso podríamos ser el profe Daniel y yo, y el profe Edgar, que está en este momento entrando a mi sala, porque él seguramente va a responder o tiene una idea de lo que significa ese trecho entre la palabra y el sonido, ¿no? ¿O sí? Lo siento. Hola. ¿Qué tal? Es que, son cosas completamente ajenos uno al otro. El sonido y la palabra son cosas, hay algunas cosas análogos, ¿cierto? Pero son mundos que son campos de conocimiento distintos. El sonido es en sí una forma de conocimiento que no se cuadra con idioma, solamente puede describir uno al otro a través de analogías y aproximaciones. Bueno, no sé, eso fue mi respuesta como porque me llamaste en este momento. No, bueno, saludos y un placer a ver tantas caras conocidas. Gracias. Gracias, Edgar. Miguel levantó la mano. Miguel Crespo. Ajá. Sí, gracias. El tema da para muchísimo, pero yo quisiera decir algunas cositas. Primero que, y sobre esto creo que ya alguna vez conversé algo con el profesor Ramsés. Yo siento que la música, particularmente la música, pero en general la experiencia estética,
tiene juega un asunto muy importante en el lenguaje, si no es que uno puede decir que son un lenguaje. La manera y la experiencia de haber compartido, de haber vivido en Venezuela, de estar tanto en contacto con Colombia y con Argentina, con Chile. Ahorita que escuchaba a Edgar, hay una musicalidad en la manera en que se dicen las palabras, no solo se dicen. Y a lo mejor ustedes no lo notan porque es su acento. Probablemente a mí siempre me dicen que hablo muy golpeado. Pero ustedes hablan con una musicalidad distinta y eso alimenta lo que la palabra dice. La idea de resonar, cuando la dice el profesor Ramsés en su venezolano andino, no suena igual que cuando la digo yo, porque yo no la hago resonar igual. Su manera hace escuchar más la palabra, pero la hace escuchar más porque la música que hay en esa palabra es distinta. Yo me recuerdo porque le decía yo al profesor alguna vez en su manera de decir hasta luego, que es muy peculiar. Tiene un canto distinto. Él realmente se despide cuando dice hasta luego. Nosotros lo decimos de otra manera. Entonces yo creo que hay una experiencia más primaria en lo musical que en la palabra misma y que tiene que ver esa experiencia y ahora yendo hacia lo que estamos trabajando con Maturana, con el tema del emocionar. Es más fácil sentir o experimentar o no el emocionar con lo musical, con la experiencia estética, con la danza, con la pintura, probablemente con la poesía, pero también depende mucho cómo fuimos formados a disfrutar o no, a distinguir o no esa experiencia. Y eso pasa por el tema del gusto. Y yo la analogía que utilizo es el de la comida. Hay gente, para regresar a uno de los conceptos que manejamos con respecto del modelo, que es el de la apertura. Hay gente que no tiene apertura en sus hábitos alimenticios. Solo come, tengo el caso del hijo de un amigo mío que solo come papas y nuggets de McDonald's. Ya se imaginarán el tamaño de muchachito que es, solo comiendo eso porque no hay otra cosa que le guste. Y entonces el tema de la apertura, de la experiencia del gusto, se le limita porque no le han enseñado a degustar otras cosas. Yo soy, por ejemplo, me considero un melómano y me gusta realmente toda la música. Y reconozco que hay gente que dice, no, el reggaetón es horrible, yo no puedo decir eso. Yo pienso que hay unos muy buenos, porque están bien hechos, ¿verdad? Y hay unos muy malos, como hay música de esta culta muy mala, que yo no sé por qué ha permanecido en el tiempo, y hay otra que no va, pero tiene que ver con un asunto de qué tan abiertos estamos a la experiencia, y eso pasa por nuestro proceso de formación. ¿Qué tanto quienes nos acompañan nos dicen, ábrete a la experiencia, prueba, después puedes decir que no te gustó, pero prueba, y cómo eso va acompañado de lo que luego nos va a emocionar cuando somos ya adultos. Yo hay piezas musicales que soy incapaz de escuchar porque inmediatamente empiezo a llorar y ya no paro de llorar, se acabó, ¿eh?
ya solo me escucho a mí llorando porque me emociona de esa manera y eso no lo puedo controlar, ¿verdad? Pero agradezco todo lo que me llevó a eso, obviamente no es que haya salido de mí, sino que tiene que ver con cómo fueron mis procesos formativos. Entonces, en síntesis, yo creo que el lenguaje y el lenguaje en todas sus formas nos pone en una posición no solamente de darnos mundo, sino de la experiencia del mundo en sí. Y esa experiencia puede emocionarnos en el nivel de lo que la experiencia estética busca, o puede no, va, y sernos muy insignificante y decirnos muy poco, y entonces pasarnos como cuando, me acuerdo, y con esto cierro el comentario, que me metí a un teatro en Budapest a escuchar a ver una obra de teatro, y entonces descubrí lo que era la eternidad, porque no entendía nada y eso no se acababa nunca. Entonces fue una muy mala idea haber ido a tener esa experiencia. Eso es. Muchas gracias, Miguel. Por razones de tiempo y porque respetamos el tiempo de todos los demás para sus otras actividades, creo que debemos concluir por hoy. Yo le agradezco a Miguel, a Francés, a todos quienes nos han acompañado desde México hasta el sur. Estamos con amigos de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Brasil. Les agradezco de verdad que hayan estado acá participando en estas primeras conversaciones. Eva creo que está levantando la mano. Adelante, Eva. Nada, ante todo, muchas gracias por este momento realmente maravilloso, porque yo vengo de la educación, y la educación es arte, y la educación es el arte para aprender a vivir, y la resonancia que el docente puede producir en las aulas es una resonancia de la vida con la vida y para la vida. Por eso creo que las artes de todo tipo, las expresiones artísticas de todo tipo, tienen que introducirse en todos los espacios educativos y en todos los espacios sociales. La resonancia que traía Ramsés es propia del universo. Resonamos con el universo, resonamos con las palabras que nos traen la vida, de la experiencia de nosotros, vibramos de maneras, con ondas diferentes que nos reúnen en comunidad, porque allí yo veo un profundo sentido de la unidad en la diversidad. O sea, cada uno de nosotros tiene una vibración que cuando resuena junto con el otro genera comunidad. Y creo que esta es una de las cosas que la civilización actual tiene que comenzar a generar, comunidad, porque ni el individualismo ni la individualidad, y que también muchas veces los artistas viven en el individualismo. Sin embargo, por lo que yo escuché, Miguel, Araceli y todos los demás, lo que ustedes han generado son espacios de comunidad, porque la expresión artística es la expresión del ser humano, solamente que por ahí, por la revolución industrial, la modernidad la hemos separado del conocimiento y de la ciencia, cuando en realidad todas ellas son conocimientos que nos permiten y nos enseñan a vivir. Y también hablo desde la experiencia de ser esposa y madre de músicos. Entonces, lo de la música del esposo, bueno, le ha costado la virtualidad, pero el hijo no. El hijo enseña, toca y enseña, es docente también de música. Y sin embargo pudieron adecuarse, adaptarse con esto que decía Miguel, ¿no? O sea que cada enseñanza del arte también es como la vida. Nos tenemos que ir adecuando y creando y recreando posibilidades para poder seguir comunicados. Y tengo nietos, que es fantástico, porque yo los observo
tengo nietos grandes y tengo nietos chicos, pero los más pequeños, los de 10 años y de 8 años, con el celular, ellos crean música, no solo aprenden los cantantes que les gustan, sino que generan sobre eso que escuchan su propia vibración. Y el más chiquito, el de 8 años, con la computadora, ha creado durante la época ha creado música electrónica. Yo no sé si me gusta, pero lo que sí me asombra de que supieron adaptarse, adecuarse a las circunstancias que la vida nos traía. Y también acuerdo, Miguel, de que es un medio, la tecnología es un medio, no lo convirtamos en fin. Pero sin embargo, el que crea tecnología tiene un poquito de arte en su creación también. Así que bueno, muy, muy feliz de haber compartido este momento con todos ustedes. Ramsés, como siempre, desde su reflexión nos hace pensar, ¿no? Y Alejandro, no sé si ustedes leen en el Facebook lo que él de pronto escribe, que a mí me ha asombrado muchísimo. Alejandro lo tenía en el mundo de la intelectualidad y cuando escucho en el Facebook sus reflexiones me fascinan. Bueno, Daniel, Ricardo, como siempre, Elizabeth, que no la vimos, a Edgar, Joaquín, muchas gracias. Muy hermoso por compartir esto. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, gracias a todas y todos. Estaremos pendientes de notificarles las próximas conversaciones y de las próximas actividades que desde el APTIS estaremos adelantando en alianza con Conversaciones del Extremo Sur, que son también los que están detrás de este esfuerzo. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Muy bien. Gracias.